Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente y compartir una enseñanza de la palabra de Dios tan importante como la revelación del Padre. Antes que nada, quiero pedirles perdón por el atraso en la transmisión, pero ya estamos listos para iniciar. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das en esta noche de poder compartir tu palabra, Señor, pidiéndote que la unción que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo y toda atadura derivada de mentiras, de argumentos falsos, de filosofías falsas que se oponen al conocimiento de Dios y de la vida eterna que tenemos en ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y principalmente que prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche. Y el día de hoy vamos a seguir con la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la revelación del Padre a través de Jesucristo. La palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo número 6 en adelante, nos enseña un principio muy importante, muy enriquecedor para cada uno de nosotros en ese proceso de conocer al Padre. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 6, es Jesús hablando, y él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como ya lo habíamos comentado anteriormente, en la primera parte de este estudio, Jesús no vino a revelarse a sí mismo. Jesús vino en primer lugar en la tarea de ser el Salvador de la humanidad y en segundo lugar el dar a conocer el carácter del Padre y todos los atributos del Padre, es decir, santidad, todopoderoso, justicia, ira, inmutabilidad, benignidad, bondad, misericordia, gracia, la eternidad del Padre, su infinitud, etc. De tal manera que todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Jesús en los evangelios, lo que está haciendo es revelar cada faceta del Padre. Él dice en el siguiente pasaje en el versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, lo que Jesús está diciendo en este pasaje es que Él no está hablando de sí mismo.
o por sí mismo, ni Él está obrando por sí mismo. Entonces, todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús manifiesta en su ministerio terrenal es un reflejo exacto de quién es el Padre. Y esto es muy simple. Jesús es Dios, igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo. Tienen la misma esencia, la misma naturaleza, aunque tienen diferentes funciones. El Padre es el autor y creador de todas las cosas, que le ha dado autoridad al Hijo y que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la persona del poder de Dios que vive en cada uno de nosotros, que nos ha sido dado para ser nuestro ayudador en todas las circunstancias, pero cada uno de ellos en su esencia es exactamente igual. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, dice que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. O sea, son exactamente iguales. Y cuando Jesús introduce al Espíritu Santo como el consolador que va a estar con nosotros, dice, os daré otro consolador. Y ese otro consolador significa uno exactamente igual, uno con las mismas características mías, pero con una función diferente en la vida de cada uno de nosotros. El Padre es el autor de el Padre es el autor del plan de la salvación y la redención. Jesús es el que ejecuta ese plan de salvación y de redención, y el Espíritu Santo es quien lo aplica a cada uno de nosotros, abriendo los ojos de nuestro entendimiento que están cegados para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, Jesús es la viva imagen del Padre en todo sentido. En un sentido total, en un sentido absoluto, lo que Jesús manifiesta en su carácter es el carácter de Dios. Lo que Jesús manifiesta en sus palabras son las palabras de Dios. Lo que Jesús manifiesta en sus obras son las obras de Dios a través de Él. Recordemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se despojó de toda su gloria, se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo, y de esa manera Él reflejó, al decir que se hizo siervo, significaba que dos cosas. Uno, que Él estaba actuando como siervo de Dios, y como siervo de Dios manifestando el carácter de Dios. Y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros, en el sentido de que cada uno de nosotros en la obra que hacemos para Dios, en los hechos de nuestra vida, lo que necesitamos es reflejar al Padre. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para reflejar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Y el carácter de Cristo es el carácter del Padre. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos reflejar en nuestros hechos de la vida diaria, en nuestras palabras, en nuestras obras y en lo que pensamos y en todo lo que hacemos, el carácter del Padre, que es el mismo carácter de Dios. Muy bien. Hay un principio, a muchos de nosotros nos cuesta entender el verdadero significado de la palabra Padre, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en la figura del Padre de acuerdo a la figura de nuestros padres terrenales, a la figura que se formó en nuestra mente de nuestros padres terrenales. Pero esa no es realmente la figura o la manifestación de la perfección de Dios en nuestras vidas, y eso lo dice claramente la palabra de Dios en Mateo capítulo número 7. Comenzando en el versículo 7, dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Notemos lo que dice en el versículo 9 de Mateo, capítulo 7, versículo 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Un punto importante en esto es que cuando nosotros pensemos en el Padre, no pensemos, lo que este pasaje nos está diciendo es que cuando nosotros pensemos en el Padre, no pensemos en nuestro Padre terrenal, sino pensemos en nosotros en relación con nuestros hijos. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que manifestamos a ellos a través de nuestras obras? Y si nosotros, siendo malos, tenemos buenos sentimientos, buenos pensamientos y buenas obras acerca de nuestros hijos, cuánto más Dios no las tiene para con nosotros. Y le voy a dar un testimonio respecto a este pasaje. Un día, temprano en la mañana, en mi devocional de la mañana, resulta que leí ese pasaje y me quedé meditando en él, y cuando iba hacia mi trabajo en el carro, entonces venía pensando en ello, y resulta ser que en un momento determinado del camino, el Señor me dijo: para tu carro. Y entonces paré mi carro. Ya sé que cuando el Señor me dice que pare mi carro es porque algo me va a enseñar al respecto. Y yo le había dicho al Señor que no entendía este pasaje, y yo necesitaba que me lo dibujara, que me lo explicara de una manera muy práctica. Y entonces cuando paré mi carro, el Señor me dijo: saca tu billetera. Y yo saqué mi billetera. Y después me dijo: abrila. Y la abrí. Y lo primero que tenía en mi billetera cuando se abría eran las fotos de mis hijas. Y entonces el Señor me dijo: mira las fotos de tus hijas. Y me puse a verlas. Y entonces el Señor me dijo: ¿qué pensás cuando ves las fotos de tus hijas? Y entonces yo le comencé a decir: bueno, pues que me parecen maravillosas, alegran mi corazón, son unas hijas buenas, que se están esforzando, las amo muchísimo, siento mucha ternura por ellas cuando las veo, quisiera hacer mi mayor esfuerzo para que ellas estén bien, para prepararlas, para que les vaya bien en la vida, formarlas para que ellas puedan cumplir tu propósito en sus vidas. En fin, una serie de cosas y de sentimientos hermosos hacia mis hijas. Y el Señor entonces me dijo muy claramente: si tú, eso es lo que piensas acerca de tus hijas, y lo que haces acerca de tus hijas, y los planes que tienes para tus hijas, si tú, siendo malo, piensas eso de tus hijas, imagínate a mí, que soy bueno, que soy perfecto, cuánto más no pienso eso acerca de ti. Yo te amo aún más de lo que tú amas a tus hijas. Yo quiero lo mejor para ti aún más de lo que tú lo quieres para tus hijas. Yo te formo a ti aún más allá de lo que tú puedes formar a tus hijas, porque tú eres imperfecto, pero yo soy perfecto. Así que te amo con amor eterno, quiero lo mejor para ti eternamente, y siempre estoy trabajando para que tú seas formado lo mejor, y además de eso
tengas lo mejor en tus vidas. Recuérdate que, y entonces en ese momento él me dijo, guarda tu billetera. Y entonces cerré mi billetera, la guardé. A esto, la verdad, yo estaba muy quebrantado, muy enternecido, estaba, mis lágrimas, de mis ojos estaban brotando lágrimas de agradecimiento por esa revelación que él había dado a mi corazón en cuanto a la calidad de su paternidad para conmigo. Y entonces cerré la billetera y me la guardé. Y él me dijo algo muy importante, y me recordó algo muy importante. Me dijo, tú ves a tus hijas a través de las fotos, y de repente cierras tu billetera, las guardas y ya no las ves. Pero yo, me dijo, a ti te tengo esculpido en las palmas de mis manos, y yo no me puedo olvidar de ti en ningún momento. Te tengo siempre presente. Y eso quebrantó aún más mi corazón, porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, yo te tengo esculpido en las palmas de mis manos. Y en el Salmo 121, él dice que él estará conmigo todo el tiempo, él me guardará, él no se adormece ni se duerme, él siempre estará conmigo, será mi sombra a mi mano derecha. Y eso me impresionó, me impactó tremendamente, porque él nunca se olvida de nosotros. Y me dijo algo más, así como yo tuve mi complacencia en Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y la sigo teniendo con él todos los días de mi vida, así yo me complazco en ti. Aun cuando no seas perfecto, aun cuando no hagas lo mejor siempre, aún así yo tengo en ti mi complacencia. No te voy a dejar así, te voy a transformar, pero a pesar de tu imperfección, en ti tengo mi complacencia. Fue algo extremadamente maravilloso, extremadamente enriquecedor, fue algo verdaderamente precioso para mí, que cambió, transformó totalmente mi vida y reveló a mi corazón esa paternidad maravillosa que Él tiene para cada uno de nosotros. De hecho, fue tan impactante para mí esta revelación de entender que tenía un Padre perfecto, que se complacía de mí, que no me rechazaba, que todo el tiempo estaba trabajando en mi vida a través de cualquier circunstancia para irme perfeccionando, para manifestar su carácter, y manifestando su carácter iba a obtener todas las bendiciones de la vida abundante, de la vida plena, de la vida de bienestar en la vida que él tenía, que él tiene para mí. Eso para mí fue impactante, y desde ese día no me ha dejado. Pero fue tan impactante que escribí un libro acerca de la paternidad de Dios. Un libro que testimonial, ya todos los ejemplares se distribuyeron, no tengo disposición de ellos ahorita, aunque he pensado que en un futuro cercano podamos reimprimirlo y ponerlo a la disposición de todo el cuerpo de Cristo. Este libro se llama Y le llamé Padre, porque para mí, antes de eso, llamarle Padre era simplemente una cuestión de título. Pero después de esta revelación de su paternidad, de este entendimiento de su paternidad, eso cambió mi vida, porque ya no era simplemente un título, sino implicaba una relación. Implicaba una relación perfecta de él hacia mí, aunque mi relación aunque mi relación hacia él no fuera una relación perfecta. Ha sido algo maravilloso en mi vida, transformó mi vida, me llevó a conocer mucho más de su misericordia, de su gracia, de su bondad, incluso de apreciar esa disciplina maravillosa que Él a veces ejerce con cada uno de nosotros para corregirnos, una disciplina
que es una disciplina exacta, que si bien es cierto en el momento no es causa de gozo, después da frutos apacibles de justicia y de bendición. Y me llevó a entender muchas cosas de la palabra de Dios, cuando en vez de simplemente fuera un título que yo le daba a él, ya se convirtió en una vida, era vivirlo a él, y todavía me enseñó algo más al respecto. Y me dijo algo interesante que le quiero compartir a ustedes. Hay muchísimas cosas que quisiera compartir, que quizá no me vaya a dar tiempo el día de hoy, pero una de las cosas que me habló también acerca de la paternidad un día, me dijo, yo estaba, cuando yo oraba, oraba de una manera un poco, no le diría rimbombante, pero sí, yo oraba algo así como, Padre que estás en el cielo, que estás en gloria, etcétera, etcétera. Un día me enseñó lo siguiente, me dijo: cuando tú vivías con tu papá, mi papá ya está muerto, pero cuando vivías con tu papá, me preguntó, y yo vivía en una casa que tenía 2 pisos, y la habitación de mi papá estaba en el segundo piso. Entonces él me decía: cuando tú hablas con tu papá, le dices, por ejemplo, Padre mío que estás en el segundo piso de la casa, o simplemente entras a hablar con él con absoluta naturalidad. Y entonces eso me enseñó también acerca de la forma de orar. Una forma de orar con absoluta naturalidad, sin buscar fórmulas rimbombantes o sin buscar palabras rebuscadas, valga la redundancia, para comunicarme con él. Y desde ese momento mi forma de orar cambió a una, ya no seguí fórmulas que otros han escrito y que les ha funcionado a ellos, pero en relación conmigo, mi oración se volvió una oración natural, muy natural, como la oración de David. Si vemos en los Salmos, las oraciones de David, para muchos, de acuerdo a lo que han escrito, en las fórmulas que han escrito, eran confesiones negativas, como cuando David decía: estoy rodeado de mis enemigos, son como toros de Basán, me quieren destruir. Qué mala confesión, ¿verdad? Sin embargo, lo que David estaba haciendo era abrir su corazón delante del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ocultar mi corazón, ocultarle a Dios lo que hay realmente en mi corazón, porque Él conoce mi corazón. Entonces, entendí que la oración no solamente es pedir, sino también la oración es descargar mi corazón de todo aquello que me está molestando, fastidiando, y ponérselo delante del Señor para que Él traiga la paz a mi corazón. Y era lo que sucedía con David. David le hablaba de los enemigos, de cómo se sentía angustiado, de que se sentía temeroso, etcétera, etcétera. Y al final, generalmente, David decía: pero mi corazón está confiado en ti, en tu palabra me estoy sosteniendo. O sea, David se descargaba de todo eso negativo que había en su corazón delante del Señor, y finalmente el Señor traía consuelo a su corazón, que es lo que enseña Jesús en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice en la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está diciendo ahí es: descarguen todas sus cargas, descarguen todas sus emociones o sentimientos negativos, e incluso sus pensamientos negativos, delante de mí, y yo derramaré sobre ustedes paz, descanso, de tal manera que puedan cimentarse en esas circunstancias difíciles de su vida en mi palabra, que es una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza, de protección, de restauración. Y esto, como les digo, cambió totalmente mi manera de orarle al Padre.
y ahora puedo orar con libertad, con naturalidad, hablándole al Señor de lo que hay en mi corazón, que Él ya lo conoce de antemano, porque la palabra de Dios dice que Él no ve lo que mira el hombre, lo externo, sino que Él ve nuestro corazón. Y también la palabra de Dios dice que aún antes de que nosotros hablemos o le hablemos a Él ya conoce la palabra que está en nosotros, o la palabra que vamos a hablar. Así que podemos tener, y eso es lo que significa la palabra cuando dice que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y notemos que dice libre acceso. No dice un acceso derivado de una fórmula correcta de oración o un acceso derivado de tus méritos o de tus buenas obras, sino un acceso en libertad en cualquier momento de nuestra vida, sea un momento de aflicción, sea un momento de necesidad, sea un momento negativo, como también en los momentos de agradecimiento, de alabanza, de gozo, de bienestar, etcétera. Tenemos libre acceso en cualquier momento. Y al respecto de esto, también el Señor me enseñó algo que quiero compartirles, que es testimonial. Hoy la enseñanza básicamente es testimonial. Resulta ser que yo le pregunté también al Señor un día, Señor, ¿qué significa esto que tengo libre acceso al trono de tu gracia? Porque lo decimos y muchas veces no meditamos en lo que significa. Y entonces cuando yo le hice esa pregunta al Señor, Él me recordó una cuestión que incluso fue noticia en todos los medios de comunicación y en los televisivos incluidos allá por 1963. Y me recordó que en Estados Unidos, en 1963, había un presidente que tenía un hijo de alrededor de 3 años, quizá 4 años de edad. Era un niño muy chiquito. El presidente no era tan joven, pero tenía un hijo como de 4 años. Y en 1963 se dio una situación en el mundo de la posibilidad de una tercera guerra mundial, porque Rusia estaba instalando en Cuba misiles con cabezas atómicas y de alto poder destructivo apuntando a todas las ciudades de Estados Unidos, y Estados Unidos, por sus sistemas de espionaje, detectó esta situación. Entonces se produjo en el mundo una situación muy tensa, y como parte de esa situación tensa, el presidente de los Estados Unidos, y lo estaban tomando en televisión, el presidente de los Estados Unidos estaba en su oficina, en la oficina Oval, reunido con los más altos funcionarios de la seguridad de Estados Unidos. Eso era el secretario de Estado, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, de la Armada, de la Aviación, el jefe de Seguridad Nacional, el jefe de la CIA, del FBI, etc. Todos los que podían estar involucrados en una posible guerra mundial, y estaban reunidos todos en la oficina Oval, en los sillones de la oficina Oval, platicando o hablando acerca de la situación y de las estrategias que iban a tomar. Y de repente el presidente estaba en una situación de crisis, en una situación extremadamente delicada que podía determinar el destino del mundo. Y resulta ser que en ese momento, cuando estaba en esa reunión y de una manera improvisada, entró a la sala Oval, a la oficina Oval de la presidencia, el hijo pequeño del presidente. Y entonces, cuando lo vio el presidente, dejó todo lo que estaba haciendo y se levantó para atender al niño. Y me recuerdo perfectamente que lo sentó en su escritorio de la oficina Oval, comenzó a hablar con él y comenzó a juguetear con el niño durante tal vez un minuto, 2 minutos o algo así.
Y una vez que el niño había tenido la atención de su papá, se bajó del escritorio y salió de la oficina y continuó la reunión. Pero el punto que el Señor me marcó en ese momento fue el hecho de que el presidente había dejado todo para atender a su hijo y se desentendió de todos los demás asuntos, de la posibilidad de la guerra, de la defensa del país y aún incluso de la importancia de los funcionarios que estaban ahí. Y él no echó a su hijo de la oficina, sino que le puso toda su atención durante un momento. Y lo que el Señor me dijo, me recordó, si ustedes siendo malos hacen eso, cuánto más yo, que soy su Padre perfecto, cuando ustedes entran al trono de mi gracia, no tienen que pedir permiso, pueden entrar de esa manera informal e improvisada como entró el niño, y yo les voy a poner la atención, con la diferencia que el presidente solo le puede poner atención a una persona, pero yo, porque soy infinito, yo le puedo poner atención a todos mis hijos, aunque entren simultáneamente al trono de mi gracia. Y eso también fue muy libertador, porque entendí que Dios, el Padre, siempre va a estar disponible y atento a mi oración, no importa la hora, no importa cuántos más estén hablando con Él, y no importa cuán urgentes sean las situaciones que deba atender de los demás, Él siempre me va a poner atención cuando yo entre al trono de su gracia. Y es una libre entrada al trono de la gracia. No sé si este testimonio les está sirviendo para liberarnos de esa presión de tener que orar y de tener que adoptar fórmulas o posiciones o lugares o lo que sea para orar. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestro Padre está disponible para oír nuestras oraciones 24 horas al día. ¿Por qué? Porque nos dice que oremos sin cesar y que oremos en todo lugar. Así que Él siempre va a estar disponible para escucharnos. Él es un Padre bueno que no nos va a criticar porque como a veces cuando los hijos hablan con los padres y los hijos son muy pequeños y le manifiestan alguna inquietud los hijos al padre, y los padres a veces responden, pero ¿y por eso te estás preocupando? No, hombre, no te preocupes, no vale la pena, no es una gran cosa, etcétera. El Señor jamás va a minimizar las situaciones que nosotros estamos viviendo, aun cuando para Él, obviamente, como Él es el Dios Todopoderoso y Él tiene el control de todas las circunstancias, a Él le pudiera parecer que lo nuestro es insignificante, pero para Él no es insignificante. Para Él es extremadamente importante todo lo que usted o yo tengamos que decirle, porque Él es un Padre bueno que, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, buenos regalos, cuanto más Él nos dará todas las cosas. Y de hecho eso es lo que dice la palabra. Si Él ya nos dio al Señor Jesucristo, cuánto más no nos dará con Él todas las cosas. Así que podemos despojarnos de cualquier formulismo o de cualquier formalidad para poder hablar con nuestro Padre, y además podemos volcar nuestro corazón tal como nuestro corazón se siente en cualquier momento del día delante del Padre, y Él siempre va a ponernos atención y va a traer el consuelo que cada uno de nosotros necesitamos. Y esto, el entender la revelación de la paternidad de Dios, porque es una revelación y en este momento se lo voy a demostrar, nos liberta, nos cambia la vida y nos cambia la relación con el Padre. En Mateo capítulo 11, que ya lo vimos hace un ratito en relación a Mateo 11, 28 al 30, le quiero leer del 25 al 27, porque ahí tiene una clave maravillosa. Dice en el versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y note esto, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La paternidad de Dios, la perfecta paternidad de Dios, es una revelación que Jesús le entrega a aquellos que Él quiere revelárselas. Esto podría parecer como que solo está reservado para algunos, y la verdad es que está disponible para todos, pero solo algunos lo alcanzan. ¿Por qué razón? Porque esta es una revelación que requiere la intimidad, que requiere la búsqueda. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice que clamemos a Él y Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Pero ese clamor es una necesidad del corazón. Ese clamor es algo imperioso en nuestro corazón. Y la verdad es que es algo que viene de la intimidad con el Señor. Y se lo voy a demostrar en otro pasaje. En Efesios, en el capítulo número 1, versículos del 15 al 23, hay una enseñanza hermosa que nos debería motivar para buscar esa intimidad, para buscar esa presencia del Señor. Dice en la epístola a los Efesios, en el versículo 15, voy a comenzar, dice la palabra, por esta causa, está escribiendo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a los creyentes en Éfeso. Les dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Déjenme analizar este pasaje por un momento. Dice, note lo que dice en el versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo primero que vemos en este pasaje es que los efesios ya eran salvos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, ellos ya eran salvos y conocían a Jesús. Pero en los versículos siguientes, Pablo les está demostrando una enseñanza
o está llevando a la práctica y les está enseñando a ellos cómo practicar la enseñanza de Jesús en cuanto a que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Ellos ya habían llegado a Él, pero necesitaban tomarse de la fe en el Señor Jesús y llegar al conocimiento del Padre, conociendo el carácter de Jesús. Y esto es lo que nos dice Jesús también en Juan 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces lo que Pablo les está diciendo es, este es el tiempo, ya ustedes creyeron en el Señor Jesucristo, ahora es el tiempo de que ustedes conozcan mucho más del Señor Jesucristo para conocer verdaderamente al Padre. Y mire lo que dice en el versículo número 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Volvemos a en este pasaje, encontramos la manifestación de la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 27, que el Padre de gloria les dé a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Padre de gloria. Y aquí quiero hacer un paréntesis nada más en este sentido. Un día también, hablando con el Señor acerca de este tema, leí este pasaje. Y entonces el Señor trajo a mi mente algo muy importante. Y me dijo, ¿tú qué eres? Y entonces, profesionalmente, Él me dijo, ¿tú qué eres profesionalmente? Y entonces yo le dije, bueno, yo soy licenciado en tal cosa. Ajá. ¿Cómo te llaman tus hijas? ¿Licenciado o papi? Y entonces dije, papi. Ok. Yo soy Dios de profesión, pero en mi relación contigo soy papi. Y entonces me vino a la memoria lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 14 en adelante, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre, o sea, papito. No Dios, papito. Y entendí entonces que si bien Dios es Dios, su relación conmigo, la intimidad conmigo, la calidad mía con Él, es que Él es mi Padre y Él y yo soy su hijo. Y si yo siendo malo doy buenas dádivas a nuestros hijos, Él como Padre es mi Padre perfecto, es mi papi perfecto. Y entendí también el pasaje de hacernos como niños para entender su paternidad. ¿Y qué pasa con un niño? El niño no duda. El niño simplemente cree. Mire, los hijos, por ejemplo, cuando tienen hambre, no le van a preguntar a usted si pueden comer algo. Ellos literalmente asaltan la refrigeradora, no le piden permiso. Ellos disfrutan de la provisión que usted de antemano ha hecho para sus necesidades. Y así como usted ha previsto de antemano las necesidades de sus hijos y la provisión, de la misma manera el Padre ya previó por anticipado nuestras necesidades y ya determinó la provisión para nuestras necesidades, porque Él es el Padre perfecto. Y nosotros podemos disfrutar de todas las cosas que Él ha hecho. Y eso es lo que dice la palabra. Que todas las cosas que Él ha hecho es para que nosotros las disfrutemos. No para que andemos angustiados, presionados, estresados, deprimidos. Nada, es para que las disfrutemos. Él ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos. Él nos las ha dado todas.
De hecho, dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Estamos realmente disfrutando de sus bendiciones? ¿Estamos disfrutando cada día de las bendiciones que Él tiene para nosotros o estamos todo el tiempo ocupados o preocupados de que nos falta esto, nos falta el otro para el día de mañana? Por estar pensando en el día de mañana y por no estar confiando plenamente en que Él es nuestro Padre y Él tiene ya determinada la provisión para mañana, para pasado y para cada uno de los días de nuestra vida, nosotros como no creemos efectivamente en esa paternidad, vamos a vivir estresados, angustiados, etc. Ahorita yo sé con todita seguridad que la venida de Cristo está muy cercana. Él viene por su iglesia muy, muy pronto. Sin embargo, yo no estoy preocupado de aquí a ese día. ¿Por qué razón? Porque sé que Él, el Padre, ya proveyó todas mis necesidades. Él ya sabe todas las batallas que tendremos que librar y Él ya tiene la provisión para esas batallas, para vencer en esas batallas, para suplir toda necesidad, para cuidar con todo cuidado de mí. No estoy preocupado por la persecución que podría venir, no estoy preocupado por las decisiones que las élites del estado profundo, del cabal, de lo que sea, pudieran tomar. ¿Por qué? Porque estoy confiando plenamente, absolutamente, en que Él es mi Padre y en que Él me guarda, Él me protege, Él es la fortaleza de mi vida, Él es mi castillo, Él es mi proveedor, Él es mi Jehová Nisi, mi Jehová Makadesh. Él va delante de mí y Él va preparando todos los escenarios para que yo pueda tener victoria total en todas las circunstancias. Por supuesto que estoy atento a las señales de los tiempos, estoy atento a lo que está pasando en el mundo, porque Primera de Crónicas 12:32 dice que seamos entendidos en los tiempos para saber qué hacer y además para que se los podamos comunicar a nuestros hermanos. Y lo que yo le puedo decir con toda seguridad es que usted y yo estemos tranquilos. Los tiempos son difíciles. Van a suceder muchas cosas. Yo estoy pensando o sintiendo o razonando que probablemente en los próximos meses las cosas se van a poner difíciles. Pero no estoy preocupado. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es mi Padre y Él está por mí y Él tiene cuidado de mí y Él va a suplir todo lo que necesite. Va a trabajar en todos los escenarios para que tengamos victoria y va a ser nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro guardador que no nos va a dejar, que nos tiene rodeados como con un escudo de su favor. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en Él solamente como Dios, estoy pensando en Él como Padre, como un Padre amoroso que cuida a cada uno de sus hijos. Y en relación a ese amor maravilloso que Él tiene para con cada uno de nosotros, puedo decirle algo con absoluta certeza. La palabra de Dios dice que fuimos adoptados hijos suyos. Somos hijos por ser engendrados por la palabra de Dios, pero también somos hijos por ser adoptados. Y esto tiene una connotación muy especial. Cuando uno tiene un hijo natural, tiene 9 meses para amar a ese hijo y para pensar en ese hijo. Y además ese hijo es responsabilidad absoluta suya. Usted sabe lo que puede traer, lo que puede... usted le da todo amor para que ese sea un niño sano cuando nazca, etcétera, etcétera. Y usted lo asume como propio desde el principio de la concepción y por esos 9 meses para estar preparado para amarlo. Y sabe que ese niño viene, digamos, como
como una tabla rasa en su alma, donde lo que se escriba en esa alma depende solamente de usted. Sin embargo, ¿qué pasa con la adopción? La adopción requiere un amor mayor del amor natural. ¿Por qué? Primero, porque yo estoy adoptando a un niño que no es mío, yo no lo engendré. Yo no tuve 9 meses para amarlo y adaptarme y adoptarlo o asumirlo como mío. No sé qué problemas pueda traer ese niño en su alma, en su corazón, en sus pensamientos, etc. Puede traer muchísimas cosas inconvenientes en su corazón. Por eso, esa es una de las razones por las cuales, en cuanto a la adopción, la gente siempre prefiere bebés antes que niños mayores. ¿Por qué? Porque piensan, aunque no lo expresen de esa manera, pero probablemente el sentimiento en su corazón es: no, este niño ya tuvo muchas malas experiencias, probablemente viene maleado, etcétera. No me quiero correr ese riesgo. Y entonces prefieren adoptar a un bebé. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando alguien adopta, cuando Dios nos adopta? Dios, nuestro Padre, cuando nos adopta, no ignora todo lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón engañoso y perverso, las fortalezas, las mentiras, los argumentos y los razonamientos falsos que hay en nuestra mente. Él conoce absolutamente toda nuestra historia y conoce absolutamente todo nuestro corazón. Y Él no es como los seres humanos que buscan al menos problemático. El Señor adopta al más problemático. Por eso nos adoptó a usted y a mí. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, y esto es lo maravilloso de la adopción del Padre y del amor del Padre a cada uno de nosotros, y se lo voy a leer. Y si la palabra de Dios lo dice, aunque usted y yo no lo entendamos o nos cuesta aceptarlo, realmente eso éramos cuando venimos al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por el Padre y por su adopción, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si vemos entonces, no somos ni lo sabio, o no éramos, ni lo sabio, ni lo poderoso, ni lo noble, ni lo mejor del mundo, sino que éramos lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Sabiendo el Señor todo eso y todo lo que había en nuestro corazón, Él nos adoptó. Y esa es una manifestación maravillosa, hermosa, de la infinitud de su amor para con cada uno de nosotros, porque no teníamos ninguna condición que nos hiciera merecedores de esa adopción, y aún sabiendo los riesgos que Él se corría, al adoptarnos, nos adoptó y decidió amarnos con amor eterno. ¿No es algo maravilloso ese amor del Padre para con cada uno de nosotros? Es realmente algo hermoso. Y yo oro en esta noche que el Señor revele
a su corazón esa maravillosa paternidad a través de su palabra. Si no hoy, un día de estos, pero que sea una revelación a su corazón, no un entendimiento aquí, sino algo que verdaderamente baje a su corazón, porque lo que baja a nuestro corazón se convierte en vida. Al principio, ok, está en nuestra mente y tenemos que hacer decidirnos a ser obedientes aunque no entendamos. Pero yo quiero orar en esta noche para que usted no solo lo entienda en su mente, sino que lo entienda en su corazón y pueda vivir bajo esa maravillosa y hermosura paternidad de Dios, que es esa cobertura que Él tiene sobre cada uno de nosotros, que nos permite disfrutar de cada cosa en nuestras vidas, sea buena, sea mala, y no solo disfrutarla, sino valorarla y permitir que Dios, por el Espíritu Santo, use esas circunstancias para transformar nuestro corazón y llevarnos de gloria en gloria a la imagen misma de Él. Y quiero terminar en esta noche con el pasaje de Efesios 1, que lo dejamos pendiente en sus demás versículos. Y el conocer la paternidad de Dios, como dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo mismo que está manifestando el Espíritu Santo a través de Pablo cuando les escribe a los Efesios. Y notemos lo que dice del versículo 17 del capítulo 1 al 23. Pablo está hablando que Dios le dé a los Efesios espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Lo primero, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Esa vida eterna con todas sus implicaciones. No es solamente así, tengo vida eterna después del cielo, a saber cómo será. No, cuando conozco el carácter del Padre voy a poder saber cómo es esa vida eterna que voy a vivir, número uno. Y número dos, voy a entender en la palabra de Dios muchos de los pasajes que nos dan un esbozo o un dibujo de lo que será nuestra eternidad. Pero además dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y esto quiere decir todos los regalos de su gracia, que incluyen el cuidado amoroso de Él, y en el caso necesario, el que nos enderece de nuestros caminos para que podamos vivir esa vida plena y esa vida abundante que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y además, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y nos está hablando entonces de que vamos conociéndolo a Él como Padre, conociendo toda esa maravillosa paternidad de Dios, que es la manifestación de su gracia, misericordia, amor, benignidad, paciencia, inmutabilidad, justicia, santidad, verdad, disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poder entender al Espíritu Santo que mora en nosotros y al grandioso poder del Espíritu Santo. Mire, la mayoría de cristianos, y esa va a ser la siguiente serie después de terminar con Conociendo a Jesús, el Espíritu Santo es mucho más allá de la unción para servir, para predicar, para hacer milagros. Es mucho más allá de los dones. El Espíritu Santo es nuestro ayudador todopoderoso, eterno, sabio, etcétera, que está con nosotros, vive en nosotros y está sobre nosotros para ayudarnos a vivir una vida
que sea absolutamente agradable al Señor, una vida que nos prepare para ser la novia gloriosa de Cristo, limpia, sin mancha y sin arruga, y santa. Así que el entender la paternidad de Dios es otro nivel de conocer a Dios, y es otro nivel de conocer a Jesús, de conocer su herencia para con nosotros, la esperanza a la que nos ha llamado y el poder del cual nos ha llenado, que es el poder de la supereminente grandeza de Dios viviendo en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Y todo esto para qué? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este conocimiento, este entendimiento, esta revelación nos va a convertir a cada uno de nosotros en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero la llave es el conocimiento de Dios como Padre. Para Israel es Dios, para nosotros es Padre. Y esto hace una diferencia. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Dios nos ha dado un privilegio maravillosamente grande. Y el camino para que los judíos sean la familia de Dios es el camino que nosotros ya conocimos. Es el reconocimiento de la salvación y del señorío que hay en Cristo Jesús. No es que nosotros nos volvamos al judaísmo, es que los judíos se tienen que volver al cristianismo, se tienen que volver a la salvación que hay en Cristo Jesús. A mí me da muchísima pena cuando veo a alguna gente que ha conocido a Jesús y rápidamente se vuelven o se quieren volver judíos como los judíos naturales, como el pueblo de Dios. ¿Por qué yo voy a querer ser pueblo cuando soy la familia, cuando soy el hijo de Dios? Yo comentaba hace unos días con alguien que yo desciendo de judíos. Mis antecesores, alguno de mis antecesores fue judío. Y yo tuve la posibilidad de ser judío, de ser recibido como judío. Sin embargo, el Señor, justo en ese momento, cuando tenía 14 años, se me apareció, tuve una revelación de Jesús, sin que nadie me lo compartiera ni me enseñara, sino fue un encuentro cara a cara con Jesús. Y desde ese momento, yo quise ser creyente en Cristo y no judío. Y hasta el día de hoy, en ningún momento he querido ser judío, aunque los amo, los aprecio, oro por ellos para que, como dice Pablo, para que se conviertan y vuelvan a ser injertados en el olivo natural, en el cual nosotros ya fuimos injertados, en ese olivo que está ahí para que seamos los hijos de Dios. Así que, mis amados, oro y oremos para que cada uno de nosotros podamos recibir esa revelación liberadora, maravillosa, hermosa de la paternidad de Dios, que es ir mucho más allá en el conocimiento de Dios. Es conocer al Padre. Y el Señor quiere, pero es algo que Él nos va a enseñar y nos va a revelar en la intimidad. Porque es un tesoro, es un tesoro muy guardado, un tesoro muy valioso, muy apreciado. No es un tesoro para que nos convirtamos en hijos sacones, como muchos, ¿no? Que solo tienen papás para sacarles plata, para que los mantengan, sino que Dios quiere que nosotros entendamos la revelación del Padre para tener una comunión y una intimidad con Él, como dice Santiago capítulo 4, versículo 5, que dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y entonces se va a cumplir
plenamente en nuestras vidas lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, que es buscar al Padre a través de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces vamos a tener todas las cosas como añadidura. O como nos recuerda también Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena, oye, y note esto, dice, las palabras no son casualidad, ¿verdad? En la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero, antes de despedirla y de orar por usted y por todos los suyos, quisiera pedirle o hacerle varios recordatorios. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos a través de las redes sociales, de tal manera que pueda bendecir también a otros. Lo que de gracia damos, que lo demos de gracia, dice la palabra. Número 1. Número 2. Le recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, a veces como el día de hoy con un pequeño retraso por alguna circunstancia imprevista, pero todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, estamos compartiendo enseñanzas de la palabra de Dios para vestir a la novia y prepararla para la pronta venida del Señor por su iglesia, el arrebatamiento. Y así que lo invitamos a que de lunes a viernes nos pueda sintonizar por este mismo medio. En tercer lugar, le quiero recordar también que todas estas enseñanzas las estamos subiendo también diariamente a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí parece ser que hay dos canales que salen cuando pone mi nombre. Uno está a nombre del Ministerio Reyes y Sacerdotes, pero ese canal ya está desactualizado. El canal actual que estamos usando el día de hoy es el canal de Gustavo Bianchi, así que le invito a suscribirse. La suscripción es gratuita y al suscribirse nos daría una tremenda bendición, porque en la medida en que nuestros suscriptores crecen, YouTube nos da privilegios adicionales para las transmisiones y para los videos que subimos. Y además de eso, usted va a tener acceso a todas las enseñanzas que están ahí clasificadas por temas que usted puede buscar de acuerdo a su interés en el momento específico. Y tanto la suscripción como el acceso a esas enseñanzas es por gracia, o sea, no implica ningún cobro, ningún pago, ni nada, es absolutamente por gracia. Y finalmente, le quiero recordar también que si usted necesita salir de su casa, por favor, mantengamos las medidas de precaución que se nos han indicado, como usar la mascarilla, lavarnos las manos constantemente con jabón, y aparte de eso, mantener la distancia adecuada de una persona con otra. Cuando usted se protege, protege a su familia, y cuando protege a su familia, nos protege a todos. ¿Por qué razón? Porque si usted no se cuida y se contagia, lo más seguro es que va a contagiar a algunos miembros de su familia, y mientras ellos se den cuenta que fueron contagiados, van a contagiar a otros a su alrededor. Así que cuidándonos, protegemos a muchísima gente. Por favor. Finalmente vamos a orar por usted y por cada uno de los miembros de su familia. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, por el privilegio maravilloso que nos has dado, Señor, de poder compartir todos juntos en armonía esta enseñanza preciosa de tu paternidad, Padre. Te pedimos, Señor, que tú añadas bendición a nuestras vidas, revelando, Señor, esa paternidad no solo en nuestro entendimiento, sino también, Señor, como una revelación que baje a nuestro corazón y se convierta, Señor, en vida, y vida plena, vida abundante, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa paternidad tan maravillosa que tú ejerces con cada uno de nosotros, y que nos da la plena certeza y seguridad, Señor, de que somos tus hijos por adopción, y nada puede revertir esa adopción, como dice tu palabra. Ni la muerte, ni los ángeles, ni las potestades, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre.
En esta hora, Señor, también venimos usando de ese privilegio, Señor, que tú nos has dado como hijos, de entrar libremente al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros, Señor, y de nuestras familias que levantamos delante de ti en este momento, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, de toda opresión, atadura y cárcel a aquellos, Señor, que todavía están sujetos a mentiras, a argumentos y a razonamientos falsos que se oponen al conocimiento tuyo y por ende al conocimiento de la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Te pedimos, Padre, también por todos aquellos miembros de nuestra familia que todavía no se han vuelto de todo su corazón a ti, Señor, para pedirte, Padre, que este sea el tiempo en que tú los vuelvas a ti, Señor, y se conviertan de sus malos caminos de acuerdo a la palabra, Señor, que tú nos has dado, de que si cada uno de nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Señor. Padre, también te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, y nosotros proveyendo toda necesidad, Señor. Padre, que tú levantes al caído, que tú fortalezcas al que está debilitado, que si hay alguno, Señor, que está atravesando por situaciones difíciles que le producen estrés, ansiedad, angustia, depresión, opresión, temor, miedo o cualquier otra cosa, Señor, de emoción negativa, tú extiendas sobre él tu manto de alegría, Señor, y derrames en su corazón tu óleo de gozo, Padre, de tal manera que cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risas y su duelo en fiesta, Padre. A cada uno de nosotros danos cada día más hambre de ti, Señor, tal como lo escribe David por el Espíritu Santo en los Salmos, Señor, que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clame por ti, Señor, nuestra alma, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, y también te pedimos, Señor, que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, Padre, que nuestras energías sean repuestas para que el día de mañana, Señor, podamos vivir ese día que tú has hecho, Señor, gozándonos en ti, produciendo fruto para la gloria tuya, viendo, Señor, las maravillas y bendiciones que tú derramas en nuestras vidas y, Señor, glorificándote y agradeciéndote a cada momento por tu misericordia y tu gracia con cada uno de nosotros como tus hijos, Padre. Señor, en esta hora también te vengo pidiendo que esta palabra, Señor, quede sellada en el corazón de cada uno de nosotros como con fuego, Señor, para que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor, sea revelada en nuestro corazón y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Les doy muchísimas gracias por el privilegio de haberme permitido compartir con ustedes esta enseñanza. Primeramente Dios, si Él así lo permite, el día de mañana a las 8 de la noche tendremos otra enseñanza de la palabra para edificar, consolar y exhortar nuestras vidas. Y mientras tanto, les deseo una bendecida y feliz noche a cada uno de ustedes, un lindo día mañana, un día de bendición y de victoria, y les mando un fuerte abrazo a cada uno. Bendiciones y primeramente Dios, nos vemos mañana. Un abrazo.